Queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando, ¿ya? Este es el primer live que hacemos como RIM en agosto, y también en el contexto de nuestro tercer aniversario como Red de Ingenieras Minas, ¿ya? Trabajando por la inclusión y la diversidad también, el talento femenino que se ha integrado en todos los lugares en nuestra industria. Queremos dar las gracias a Orica también, porque tenemos muy buenas relaciones, tenemos un convenio con ellos así, firmado hace poco, así que estamos muy contentos de que Orica sea parte de nuestra red también, y haya apoyo mutuo. Mi nombre es Tania Bunster, yo soy ingeniera civil de minas de la Universidad de Santiago de Chile, ¿ya? Y también parte de RIM. Agradecer la disposición y la participación de Rafael Acosta, nuestro entrevistado el día de hoy, ¿ya? Así que te voy a presentar, Rafael. Rafael, que está con nosotros en estos momentos, ¿ya? Rafael Acosta es ingeniero de la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado en marketing y él trabaja hace 7 años en Orica, ¿ya? Actualmente se desempeña en el cargo de Lead Marketing Product, y él va a estar con nosotros hoy día hablando de la caracterización del macizo rocoso para optimizar el proceso de voladura, ¿ya? Así que muy agradecida. ¿Cómo está, Rafael? Un gusto de Todo tenerte. súper, súper. Muchas gracias de nuevo ahí por la invitación a participar. Como decía al principio, nosotros súper contentos, en general todo el equipo de Orica, de participar en esta instancia, así que, así como hoy día, cualquier otra instancia en la que tengamos la oportunidad de participar, nosotros vamos a estar ahí. Qué Muchas bueno. gracias de Muchas nuevo. gracias. Sí, gracias a ti. Oye, mira, como dijimos, ¿cierto? Este Ring Live es de conversación, ¿ya? Y el tema es de la caracterización del macizo rocoso. Entonces, para Ujú. partir, te quiero preguntar primero, ¿cuál es la importancia, ¿cierto?, de caracterizar el macizo rocoso, ¿ya?, para desarrollar un buen proceso de voladura. Vale. Sí, mira, en general yo te diría que desde el punto de vista general del proceso minero, caracterizar el macizo es importante, ¿ya? Sin duda. Ahora, si lo llevamos al contexto específico de la etapa de la voladura como tal, también tiene una importancia relevante. Para poner un poco de contexto, si nos enfocamos en las actividades de la voladura, específicamente cuando yo estoy cargando explosivos en los pozos o en los barrenos, lo que estoy haciendo básicamente es distribuir la energía que está en forma de explosivo, que va a ser la que a mí me va a permitir romper la roca, ¿ya? Fragmentar la roca para después manejarla en los procesos posteriores, en el cargueo y transporte del material y luego, por supuesto, en los procesos de planta, ¿ya? Y esta, digamos, distribución de energía, que en otras palabras es cuánto y qué explosivo yo voy a cargar en los pozos, qué explosivo yo voy a cargar en la barrena, va a estar determinada o debería estar determinada en buena medida por las condiciones del macizo, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una roca que es dura o más blanda, yo debería cargar o debería distribuir más o menos energía para ser capaz de fragmentar la roca, ¿ya? Entonces, justamente, si yo no tengo una buena caracterización, probablemente el proceso del diseño de la voladura, el proceso de diseño del cargador explosivo, y luego el resultado de la voladura no va a ser el óptimo. Caso contrario, y esto aplica para todo obviamente, mientras la información sea mucho más completa y sea mejor, mi resultado también va a ser el mejor, ¿ya? Entonces, en palabras generales yo te diría, Tania, bueno, a todo aquí, que el tener una buena caracterización, una caracterización del macizo lo más detallada posible, es un input casi básico y vital para poder realizar un proceso óptimo de diseño y luego ejecución de la voladura. Perfecto, o sea, a ustedes les sirve de sobremanera tener la información, porque para hacer recomendaciones, me imagino también, ¿cierto?, en todo sentido, como proceder en el proceso de voladura. Sí, sí, pues, totalmente, totalmente. O sea, y aquí hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la caracterización, de nuevo, tener la información más detallada posible es súper útil. Y a qué me refiero con eso? De repente yo te decía, o me enfocaba principalmente al término de dureza, ¿ya? Y podemos hablar de los distintos parámetros, variables que existen. No sé, puede decir dureza entendida como una resistencia a la compresión, ¿ya?
pero obviamente no es la única variable que debería considerarse, no es lo mismo tener una roca que se comporta más elástica a una roca que se comporta más frágil, por ejemplo, ¿ya? Tanto en la tronadura y por supuesto luego en la etapa posterior en el procesamiento, ¿ya? Entonces, toda esa información, desde el punto de vista de los parámetros variables que me ayuden a entender mejor la roca y también el nivel de detalle, es decir, cuánta información tengo de esa roca ya, pero un nivel mucho más detallado, casi granular, también es súper importante. Perfecto. Sí, súper claro. Bueno, quería recordarles antes de seguir con las preguntas que todos los que tengan dudas las pueden ir anotando, ¿ya? Dejándolas en el chat para que al final de la conversación podamos hacérselas a Rafael, ¿ya? En este sentido, Rafael, ¿qué variables tú crees que son las más importantes, por ejemplo, a la hora de caracterizar el macizo rocoso o definir mejor la voladura? Mira, yo las separaría principalmente en tres grupos principales, ¿ya? Primero, diría que son las variables que están relacionadas principalmente a los parámetros geotécnicos de la roca intacta. Eso sabemos, parámetros que se pueden obtener del ensayo de la roca, el modelo, la resistencia a la compresión, el módulo de Young, la densidad de la roca, etc. Y eso obviamente tiene que ser complementado con las características del macizo. Ahí tenemos otros parámetros, el GSI, el RQD, el RMR, etc. Frecuencia de fractura. Todo ese tipo de parámetros que, de nuevo, como te decía anteriormente, a nosotros nos ayudan a entender un mejor conocimiento. Finalmente, un conjunto de variables o de parámetros que son un input necesario para entender cómo es el comportamiento de la roca, el comportamiento mecánico de la roca, ¿ya? O sea, eso Eso es de lo primero. laboratorio, ¿cierto? Cuando Claro, mandamos las muestras. claro, exactamente, eso es súper importante. Entonces, todo ese tipo de informaciones, que si nos damos cuenta no solo aplica para la voladura, sino que aplica en general para todo el proceso minero. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la estabilidad, de las paredes en minería a cielo abierto, cómo va a ser el comportamiento de la roca en minería subterránea, etc. Ahora, si nosotros vamos yendo un poco más al detalle, y aquí este es el tercer grupo punto que quería destacar, sin duda estas variables son súper importantes y son necesarias para generar una buena caracterización, ¿ya? En general nosotros sabemos que esas informaciones vienen o están contenidas en un modelo de bloque o un modelo de geociencia que es estimado a partir de ciertas muestras que se toman en el macizo, ¿sí? Y yo te diría que lo que nosotros, bueno, desde siempre nos hemos encontrado en ocasiones, en algunas operaciones, y que una de las desventajas que podríamos decir que implica el hacer todo el proceso a partir del modelo de geociencia al modelo de bloque, es que en ocasiones, como te decía, a veces lo que te indica este modelo de geociencia o este modelo de bloques, en términos del comportamiento de una roca, no es exactamente lo que se ve en la realidad, ¿no? Lo que quiero decir es que en la práctica, yo estimaba que iba a tener una roca, por ejemplo, tipo A o tipo X, ¿ya? Y ejecuté o realicé mi diseño de la voladura, entendiendo, asumiendo que era una roca con comportamiento tipo X, pero en la práctica, en realidad, luego de ejecutar la voladura, me doy cuenta o me di cuenta que tenía un comportamiento tipo Y, ¿ya? Y por lo tanto el resultado ahí no fue óptimo. Entonces, un poco para abordar esa situación y lo que hemos venido desarrollando ya, implementando desde hace un tiempo en las distintas operaciones, es justamente lo que hablaba anteriormente, tratar de tener una caracterización mucho más granular del macizo, eh, que pueda ser utilizada en este proceso del diseño de la voladura, ¿ya? Entonces, la idea es justamente complementar esta información del modelo de bloques, que de nuevo es una información estimada y diremos tiene una escala quizá no tan detallada. Modelo, hablamos bloque 615 por 15 por 15, 10 por 10 por 10, digamos, en los casos. Entonces, quizá ese nivel de detalle no es el mejor o el más adecuado para realizar el diseño, ¿ya? Entonces, lo que buscamos es generar una caracterización a partir desde la perforación de la roca, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una caracterización ahora también a nivel de pozo, que de nuevo se complementa con esta información del modelo de bloque, y por lo tanto lo que tenemos es una información súper detallada, pozo a pozo, y dentro de cada pozo, dentro de cada barreno, tener una diferenciación, ¿ya? En términos de, por ejemplo, un comportamiento de dureza. Entonces,
ahí volviendo un poco, Tania, a la pregunta original que me decías, cuáles son las variables, y ahora enfocándonos en este trabajo que nosotros estamos haciendo de esta caracterización mucho más detallada a partir de la perforación. Nosotros tenemos o estamos implementando hoy día dos metodologías. La primera es a partir de los sensores con los que ya cuentan la mayoría de las operaciones, ¿ya? Los cuales generan los signos vitales, o como se lo conoce generalmente, los signos vitales de la perforación, o los datos de MWD, ¿ya? Measure While Drilling, que son el torque, las RPM, el pull down, el área que está siendo perforada, etcétera, ¿ya? Que a partir de los cuales uno puede obtener un índice de dureza. Y una de las ventajas que nosotros visualizamos es que muchas de las operaciones hoy día tienen estos sensores, pero que lamentablemente, entre comillas lamentablemente, hoy día son súper subutilizados o casi que no se utiliza la información, ¿ya? Y otra alternativa que nosotros tenemos es, bueno, si se identifica que, por ejemplo, la información que se tiene de estos signos vitales no es suficiente para generar una caracterización que genere el valor a la operación, está la posibilidad de montar e instalar un sensor adicional, que lo que hace es que durante la perforación transforma los parámetros vibracionales durante la perforación en parámetros geofísicos, ¿ya? Entonces es capaz de estimar ahí una resistencia a la compresión y los módulos de electricidad y la densidad de la ropa, ¿ya? Entonces, en resumen ahí, Tania, un poco siendo un rapaz de todo, lo que yo te diría es, primero, tener, ojalá, la mejor información desde el punto de vista del modelo de bloque y complementarlo idealmente con esta información más detallada desde, que se puede obtener en la perforación o durante la perforación. Interesante. Planteaste muchos aspectos, muchos temas ahí. Primero me quedé con el, no sé si problema, sino que la situación que decías tú en cuando se tiene cierto, no sé, planificado que va a resultar un tipo de cierto de material A y resulta B. Entonces, en ese caso tienen que volver, ¿cierto? Me imagino yo, a tomar datos para poder mejorar el proceso. Eso es como una cosa siempre. Y lo otro, que están utilizando sensores que decías tú que en todo momento, que son muy importantes hoy en día para la voladura, que Sí, pueden recoger parámetros. Sí, justamente, eso uno, los sensores y lo que tú decías también. Nunca hay que dejar de lado también la experiencia, bueno, el conocimiento, no solo en una operación, sino el conocimiento que tenemos detrás de distintas implementaciones en distintas operaciones. Entonces, no todas las operaciones son iguales, no todos los macizos rocosos son iguales, de hecho son todos diferentes, pero hay ciertas situaciones que yo creo que uno tiene que ir aprendiendo y luego puede ir mejorando y puede ir implementando ya en el futuro. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Rafael, enfocada Super. como a las personas que les interesa esta área, por ejemplo. ¿Qué software se utilizan para optimizar las voladuras o qué software se están utilizando en estos procesos? A los que les Mira, interese, aprender, buscar. sí, claro. Bueno, son varios. Voy a tratar de enfocarlo para no hacerlo tan amplio y quizá en el proceso de la planificación y diseño de la voladuras, ¿ya? Nosotros tradicionalmente ya, y voy a hablar brevemente teórico, contamos con software de diseño que obviamente te permiten diseñar la voladura, y que, bueno, el nombre de nuestro software es ShotPlus, que entre otras cosas te permite simular la voladura como tal, y también te permiten establecer lo que nosotros llamamos reglas de cargueo de explosivo, ¿ya? Es decir, y volviendo al tema de la caracterización, de acuerdo a cierta caracterización, a cierta información que yo tenga de la roca que voy a volar, establecer de forma automática cuánto y qué explosivo cargar. Es decir, cuánta la energía que yo le voy a distribuir o le voy a asignar a ese pozo, ¿ya? De acuerdo de nuevo con esas características para que el proceso sea mucho más automático y también mucho más efectivo en términos del resultado que yo estoy buscando, ¿ya? Eso yo diría que es lo primero. Ahora, esta ¿Ese es herramienta se propio puede... de ustedes, Rafael? ¿Ese software es Sí, propio o es Ah, ya, ok. sí, Interno. un software desarrollado, obviamente, desde el punto de vista comercial hay distintas alternativas, digamos, si hay operaciones donde el diseño lo realiza, por ejemplo, en la misma operación, nosotros facilitamos ese software para que lo ocupen los ingenieros, en este caso de la minera, o si nosotros como Orica tenemos ingenieros en la minera y son los responsables de realizar el diseño de la voladura, lo utiliza nuestro ingeniero o un mix, ¿ya? En ese sentido está esa flexibilidad.
¿ya? Ese es, digamos, como el software principal característico de diseño, ¿ya? Y eso tanto para minería a cielo abierto como subterránea. Ahora, en conjunto también nosotros podemos complementar la utilización de este software con otras herramientas, como por ejemplo el modeling avanzado o el modelamiento avanzado, ¿ya? Que en palabras simples lo que hace es incluir variables adicionales, de modo a tener un modelamiento que con este software es imposible realizar porque obviamente requiere un soporte detrás y mucho más intensivo, es mucho más intensivo en tiempo. Entonces, para casos particulares de especial interés se puede, por ejemplo, implementar estos modeling avanzados que en correr estos modeling toma un par de días, dependiendo del caso a caso, pero también se puede complementar, ¿ya? Para cerrar un poco con respecto a esto, quizás la innovación más relevante en relación con esto y que está relacionado con lo que hablábamos anteriormente, que es el tema de la caracterización. Este algoritmo que te permite a ti generar la caracterización del macizo a partir de los datos de la perforación. Bueno, este algoritmo lo que hace es aplicar técnicas de ciencias de datos y de machine learning, ¿ya? Entonces, en otras palabras, lo que hace es aprender a partir de los datos, ¿ya? Y este algoritmo, además de generar la caracterización, lo que nosotros buscamos con esto es, a partir de la caracterización, que sea capaz a ti de sugerir los diseños adecuados en términos del explosivo a utilizar para obtener un resultado deseado, ¿ya? Entonces, en otras palabras, es de nuevo hasta digamos, la última innovación y que estamos implementando es, si yo tengo una roca que generó una caracterización detallada a partir de la perforación que me decía tenía cierto comportamiento, si yo soy capaz de entrenarla con los datos históricos, no sé, de resultados de la voladura, me va a ser capaz luego en el futuro a mí sugerir cuál es el diseño adecuado para obtener un resultado deseado, por ejemplo, en términos de fragmentación, ¿ya? Entonces aquí la idea es entregar la herramienta adicional, en este caso a las operaciones, para ayudar a transformar el proceso, el flujo de trabajo de la perforación y voladura en algo un poco más automatizado, ¿ya? Y que obviamente permita o ayuda a optimizar los resultados de mejor manera. Muy bien, me parece perfecto. Qué importante la tecnología en estos procesos. También, como decías tú, Machine Learning, que aprende sobre sobre los datos, y entonces yo me Sí. imagino que después pueden, ¿cierto?, hacer predicciones también, cómo va a ser el comportamiento en el tiempo. Exactamente, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, estamos en la industria 4.0, algunos dicen ya que 5.0, bueno, minería 4.0 y ahí obviamente los datos, los sensores, la digitalización es fundamental. Sí, Es toda la fundamental. razón. Sí, fundamental. Bueno, en varias áreas, no solamente en la voladura. Mira, yo te Sí, quería hacer una pregunta. Yo sé que súper. tú llevas trabajando 7 años, ¿cierto? Más o menos en Orica, que es una empresa Sí. súper importante en Chile. Es una de las Ujú. empresas importantes respecto de voladura. Y en tu experiencia, lo que te ha tocado ver a ti, por ejemplo, ¿qué tanto varían las condiciones del macizo rocoso en Chile? O bueno, yo te digo en Chile, quizás te ha tocado, yo sé que también Orica tiene en otros países también sede. Sí, no, pero esto en general, en realidad en Chile y en general en, en muchas operaciones dentro de Latinoamérica, en el mundo. En Chile obviamente, y yo creo que más o menos todos lo vemos, lo sabemos, que es una realidad que las minas, bueno, se están haciendo más viejas, se están haciendo más profundas, y esto aplica tanto en las minas a cielo abierto, tanto como en las minas de subterráneas, ¿ya? Y junto con eso, en la medida que se van profundizando, también vemos una variabilidad en términos del comportamiento de la roca. Principalmente nos encontramos con roca más dura, ¿ya? Y eso obvio que desde la óptica de la voladura es un desafío súper grande, ¿ya? O sea, hay que abordarlo tomando ahí lo que tú me decías, ¿ya? Entonces, bueno, considerando ese desafío y tomando un poco lo que hemos hablado, de la importancia de tener esta caracterización detallada que te permita decir, bueno, qué tipo de roca tengo, cuál es su comportamiento para poder generar la distribución óptima de energía. Yo creo que, mira, otro de los desafíos, y justo lo hablábamos recién, el lograr realmente incorporar esta industria 4.0, esta minería 4.0, con una mayor digitalización, una mayor automatización.
que primero, lo que hablamos, permitan, yo creo que entregar la herramienta a los ingenieros, en este caso a las operaciones, para optimizar el proceso y mejorar la toma de decisiones principalmente. Y lo segundo, y yo creo que es un tema no menor, recordar que cuando se van haciendo más profundas las minas, hay mayor riesgo de exposición de las personas. Entonces, todas estas tecnologías también tienen una variable, una arista en términos de seguridad que te ayudan a reducir e incluso eliminar la exposición a ciertas actividades del personal, ¿ya? Entonces, es otro desafío que tiene que estar presente y que sin duda de incorporar realmente la industria o la minería 4.0 es súper relevante, ¿ya? Entonces, finalmente está todo ligado, ¿ya? Está todo ligado. Y aquí un ejemplo súper claro, en minería subterránea, las minas se van haciendo, en Chile en particular, más profundas y por lo tanto están presentes o se está operando bajo condiciones de mayor esfuerzo, ¿ya? Lo que sin duda genera mayor riesgo. Entonces, cualquier desarrollo tecnológico que te permita a ti eliminar la exposición del personal o que te permita mecanizar las operaciones para disminuir la exposición del personal a estas condiciones de mayor riesgo, son súper necesarios. Bueno, obviamente Orica ha estado trabajando en eso, pero yo diría que ese es el principal desafío que nosotros vemos a partir de lo que vemos en términos de cómo han ido variando las minas con el paso del tiempo acá en Chile y en general en la región. Sin duda, como dices tú, es un gran aporte, ¿cierto?, a la seguridad, todo el Sí, desarrollo tecnológico, por supuesto. sí, sin duda. Es un avance. Eh, Nombraste algo, sí, que es súper interesante, ¿cierto? La minería 4.0, 5.0, y me quería colgar de eso porque Ujú. hoy en día, ¿cierto? Se necesitan manejamos muchos datos, se viene el Big Data súper fuerte, ¿cierto? Bueno, ya está instalado el Big Data. Tenemos nuevos desafíos como ingeniero y como ingeniera. Entonces, por ejemplo, aptitudes ves tú que son necesarias hoy en día o que tú has tenido que desarrollar quizás en tu experiencia? También pues, como para los que nos están viendo, que se preparen en qué áreas. ¿Qué piensas tú de...? Sí, mira, ahí para complementar un poco la consulta de mi área en particular, yo soy, bueno, tú decías muy bien, marketing lead, específicamente en el área de digitalización y automatización dentro de Orica, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que es necesario, lo que te decía recién, el ser capaz de incorporar esta digitalización, esta minería 4.0 y entender realmente el valor que esto genera y que nosotros tenemos que avanzar en ese camino, hacia esa dirección. ¿Ya? Hoy día, sin duda, existen un sinfín de herramientas y van a seguir teniendo nuevas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a generar una operación mucho más mecanizada, más automatizada, digitalmente conectada. Hoy día esa es la, digamos, tendencia en prácticamente todas las operaciones. Y en ese sentido, yo diría que mi experiencia eh, es el tratar de desarrollar esas habilidades que permitan a nosotros justamente el lograr incorporar la tecnología ya, digamos, como base dentro de la operación. Súper. Quería hacerte otra pregunta. Bueno, ahí Sí, vemos obvio. que hay hartas personas conectadas. Qué bueno que... les recuerdo que pueden dejar las preguntas en el chat, las vamos a leer al terminar la conversación, y así ahí se las vamos a hacer a Rafael. Eh, ya, Rafael, te quería preguntar algo. ¿Cómo pueden, bueno, quizás esta es una pregunta, la voy a hacer después, que a mí me interesa también. Vale. Eh, Pensando en el futuro, ¿ya? Ujú. ¿Cuáles son los nuevos desafíos, por ejemplo, que tiene Orica para mejorar su diseño, la ejecución en temas de voladura? Eh, yo creo que está relacionado con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Mira, hoy día estamos embarcados en este camino de entregar justamente la herramienta a las operaciones para optimizar todo el flujo de trabajo, principalmente en el área de perforación y voladura, ¿ya? Y me refiero desde el diseño como tal hasta la ejecución, ¿ya? Y en esto nosotros nos referimos como con herramienta a tecnología que de nuevo permitan esta mecanización, esta automatización de ciertas actividades que forman parte de este flujo de trabajo.
Entonces, bueno, nosotros ya empezamos este camino, pero en la medida que diría yo que seguimos avanzando, digamos, en esta ruta de la digitalización, la automatización de ciertas actividades, yo creo que como desafío es, y está también relacionado con la pregunta que tú me hacías recién, no solo el personal nuevo, sino que al personal o a la gente que ya forma parte del, digamos, de la industria, es ser capaces de entregar la herramienta, y me refiero a personal interno, externo, es decir, en general de la industria, para que seamos capaces de adoptar esta tecnología, ¿ya? Y de este modo seamos capaces de extraer todo el valor que esta digitalización, que esta industria 4.0 genera, ¿ya? Eso yo creo que es un desafío importante, que no es menor, que no debemos dejar de lado, y que en general, no solo Orica, sino que en realidad toda la industria tiene que hacerse responsable. Bueno, nos estamos haciendo responsables, y tenemos que seguir así, ¿ya? Quizás mucho más evidente, quizás con, lo, con el personal más nuevo, pero también existe personal de operaciones, y en eso también es súper importante a ellos entregarle la herramienta, de modo que también sean capaces de adoptar esta nueva tecnología dentro de la operación. Perfecto. Sí, sí, sin duda, como dices tú, es un gran desafío no solo en Orica, sino que en otras industrias también, la Sí, digitalización, el manejo de datos, el análisis, poder tomar, ¿cierto?, todas las nuevos, todos los nuevos elementos que tenemos y transformarlos para la toma de decisión, que es lo más importante. esa es la idea, sí. Eh, Mejorar la toma de ¿Cómo? decisión. Sí, por supuesto. ¿Cómo podemos, cómo ayuda a la producción esta optimización en la voladura, Rafael? Eh, es una buena pregunta. Mira, obviamente cuando nosotros hablamos de optimizar el proceso, finalmente lo que nosotros buscamos, o lo que se entiende, es que estamos mejorando el resultado de la voladura, ¿no? Ahora, el resultado de la voladura, en rigor, nosotros lo podemos tomar desde muchas perspectivas, o tiene muchas aristas, desde obviamente el aspecto de seguridad hasta bueno, el resultado más duro, que es la fragmentación, ¿ya? La curva que se obtiene desde la voladura, la curva Rorschach, ¿ya? Y tomemos este último caso, yo diría quizás que es más simple para ejemplificar un poco cómo impacta en el proceso, o dentro de toda la cadena de valor, ¿ya? Entonces, yo diría, cuando tú optimizas tu proceso, y tú logras, digamos, tu curva o tu distribución objetivo, tu curva objetivo de la voladura, bueno, esa curva está determinada, o debería estar determinada en gran medida, porque justamente ese resultado es el que a ti te va a permitir optimizar los procesos agua abajo, desde el cargo del material, el transporte del material, y sobre todo el rendimiento en la planta, ¿ya? Desde la combinación hasta todos los procesos que vienen más adelante, ¿ya? Entonces, sin duda, como eslabón dentro de la cadena de valor del proceso minero, si el resultado de la voladura es óptimo, todos los procesos agua abajo se van a ver beneficiados, ¿ya? Es decir, tú estás obteniendo tu resultado deseado, y por lo tanto, eh, más bien dicho, ese resultado deseado era justamente, o estaba determinado para optimizar dichos procesos agua abajo. Pero, o si tú, por el contrario, si tú no obtienes ese resultado deseado, imaginemos quizá el caso más obvio, no sé, tú tenías cierto resultado, pero obtuviste sobre tamaños de la voladura. Sin duda que eso va a afectar el carguillo, el performance o el rendimiento de los equipos de carguillo y transporte, y también el rendimiento de la planta de procesamiento. Quizá un consumo mayor de energía para disminuir ese material, ¿ya? Entonces, sin duda, la voladura como tal es un eslabón, yo diría que súper crítico, dentro del proceso, o dentro de la cadena del proceso minero, dentro de la cadena de valor del proceso minero, porque un buen o un mal resultado en ese eslabón va a determinar mucho lo que pasa agua abajo. Muy bien, sí. No, se entiende perfectamente cómo impacta Bueno, la producción y en el fondo, claro, como decías tú, beneficia varios procesos, una optimización de la voladura. Rafael, haciéndote una pregunta más ujú, personal, tú llevas harto ujú. tiempo, ¿cierto?, en esta área, ¿cómo llegaste a esta área y qué le recomendarías, por ejemplo, a las personas que le interese, ¿cierto?, todo el área de voladura, de caracterización, cómo poder acercarse más a esta área? Mira, lo voy a hacer la historia más corta. Yo ingresé a Orica, bueno,
luego de terminar la universidad, en este caso Erika tiene un programa de grado, yo ingresé a través de ese programa de grado, ¿ya? Y porque me interesaba el área en particular, conociendo desde la universidad. Ahora esa no es la única forma de ingresar, obviamente, existen alternativas. Nosotros tenemos oportunidad de trabajar en oficina, tenemos oportunidad de trabajar en las operaciones, donde nosotros prestamos servicios, y en otras áreas también incluso, llamémoslo más de manufactura. Ahora, el área en particular y esto desde mi perspectiva algo más general, a mí me interesa mucho todo lo que hemos venido hablando de la digitalización, ¿ya? Porque creo realmente que es hacia donde ya se está moviendo todo, ¿ya? Y es hacia donde tenemos que avanzar. No solo en la minería de nuevo, sino que en la industria en general, en todo sentido, ¿ya? Entonces creo que hay mucho que hacer, y los desafíos son súper interesantes, lo que hablábamos anteriormente, desde la digitalización, la implementación de sensores, aprovechar el uso de los datos o hacer cada vez más uso de datos y aprovechar el valor que generan los datos y avanzar hasta la automatización de algunas de las actividades que obviamente tengan un impacto positivo, principalmente en términos de seguridad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en mi caso particular, lo que yo hice finalmente fue buscar y buscar la oportunidad e insistir, ¿ya? Yo creo que es súper importante el tema de la proactividad, ¿ya? Mira, como dicen ahí, el que busca siempre encuentra. Así que, si permite ahí dar un consejo bien humilde, te diría que ese yo creo que es el principal, buscar lo que uno Perfecto, quiere. muy buen Primero, consejo, sí. tener claro lo que uno quiere y buscarlo. Sí, por supuesto. Es que hay muchas áreas en minería, entonces Sí, sí, cuando se tiene la oportunidad, como dices tú, buscar las oportunidades es muy importante en esta industria. Eh, Chicas de eventos, ¿cómo estamos en la hora o no para las preguntas o nos queda un ratito más? No sé si. ¿Estamos bien? Quedan 20 ¿Sí? minutos. ¿Sí? Ya, perfecto. Te quería preguntar, bueno, hablamos de las tecnologías, ¿cierto? De la inteligencia artificial. No sé si nos podrías contar algo más, por ejemplo, de tecnologías que se vienen o cómo implementa Orica las tecnologías. Eh, sí, sí, obvio. Mira, en realidad nos hemos enfocado principalmente en el tema de voladura y desde el diseño hasta la ejecución, pero como Orica existen otra serie de tecnologías. Una de esas sin duda es, bueno, tú ejecutas la voladura, lo importante ahora es medir tu resultado, ¿ya? Y ahí tenemos distintas tecnologías relacionadas o asociadas a esta medición de resultados. Unas son, por ejemplo, las cámaras de medición automatizada que pueden ser montadas en palas, se pueden montar en correas, también en portales, justamente para tener primero, una medición automatizada, ¿ya? Y segundo, poder tener una medición mucho más consistente en términos de cantidad de datos, ¿ya? Que si, de nuevo, volviendo al tema de la digitalización y el manejo de los datos hoy día, eh, tener muchos datos es sumamente importante, ¿ya? Datos que primero, hoy día, si lo comparamos, no sé, versus una metodología tradicional, está multiplicando 10 veces, 20 veces la cantidad de datos que podemos generar, ¿ya? Y segundo, son sinceros, ya no tienen la necesidad de tener ahí una persona involucrada en la evaluación, por ejemplo, en la toma de imágenes para medir la fragmentación. Existen otras herramientas también, no solo enfocadas directamente a la evaluadura, sino que también asociadas directamente, por ejemplo, al procesamiento, herramientas de simulación de los procesos planta que te permiten a ti, a partir de las condiciones, los equipos que tú tienes en la planta de procesamiento, simular el proceso y buscar la optimización a partir de tu setup, tu característica dentro de la planta de procesamiento, y decir, bueno, este es mi resultado óptimo, incluso a ti indicarte, bueno, a partir de este resultado óptimo que yo sé cuál es mi curva de fragmentación con la cual yo necesito alimentar a mi planta de procesamiento, ¿ya? Y ahí donde nosotros entramos de nuevo a decir, bueno, esta es mi curva de fragmentación target, objetivo, voy a hacer todo mi diseño para obtener esa fragmentación target que me permita a mí optimizar mi proceso guava. ¿Y cómo hago toda esa optimización? Bueno, ahí volvemos al tema de la caracterización, a los diseños, las sugerencias, etcétera, ¿ya?
Entonces, esa es otra de las herramientas. También hemos avanzado mucho y está relativamente está relacionado realmente con el proceso de también herramientas de radares, tecnologías de radares, de una monitorización remota del comportamiento, digamos, de los taludes, ¿ya? Que permita, en este caso de la operación, generar la alerta de forma automática si que se identifica algún riesgo, por ejemplo, de desplazamiento de roca, desplazamiento del talud, ¿ya? Entonces, hay una serie de tecnologías que yo creo que da para una conversación por separado, en la cual nosotros como Orica también hemos estado desarrollando, hemos estado invirtiendo justamente para entregar el valor completo dentro de la cadena de valor del proceso minero, y no netamente o no solamente enfocado en la voladura como tal, ¿ya? De hecho, hoy ya lo hablamos, estamos enfocando mucho en la parte de perforación, que si bien forma parte del proceso como tal, no es netamente voladura, ¿ya? Estamos yendo un paso anterior, estamos yendo un paso más allá para la medición de los resultados e incluso llegando hasta la planta de procesamiento, ¿ya? Entonces, sin duda, hay una serie de desarrollo y de inversiones en tecnología que, de nuevo, buscan entregarle, llamémoslo, una suite completa de soluciones, en este caso a los clientes, para asegurar una continuidad operacional y optimizar los resultados. Perfecto, se entiende súper bien como dices tú, que no es un proceso separado, sino que está conectado, ¿cierto? También Sí. con el proceso que viene después, ¿cierto? Con la planta, entonces en el fondo no tienen que estar conectados y ustedes también dan esa retroalimentación, van haciendo también una mejora continua, ¿verdad? De los procesos. Exactamente. Exactamente, Vamos esa es la idea. Sí, vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? Bueno, si tienen preguntas, déjenlas en el chat para poder hacérselas a Rafael, a nuestro invitado de hoy del live. Tengo una pregunta acá de Weimer, ¿ya? De Weimer Stalin. Dice lo siguiente: poniéndonos en el contexto de una pequeña minería, ¿ya? Que una pequeña minería no cuente con recursos necesarios para una buena caracterización geomecánica, y muchos de ellos la realizan a través del Mr. estimado, estimando, perdón, valores según las tablas, ¿cierto? Como hemos visto que se puede hacer. ¿Cómo Orica define el tipo de explosivo y la cantidad de explosivo a utilizar en ese contexto para una buena tronadura? Sí, es una buena pregunta. Y yo te diría que la respuesta no cambia mucho de lo que hemos hablado siempre. O lo que hemos hablado durante esta casi 40 minutos que llevamos de charla. Efectivamente, lo ideal es tener la mayor información posible para tener una buena caracterización y eso que te permita tener una mejor información, un mejor input para el diseño. Ahora, si la información es acotada, obviamente ahí uno tiene que acompañarse o complementarse con otra herramienta. En este caso, bueno, la experiencia es súper importante y eso yo lo quiero dejar súper en claro. Hemos hablado mucho de la automatización y la mecanización, pero nunca hay que dejar de lado el tema de la experiencia, del expertise técnico de los ingenieros de voladura. Y en ese caso yo creo que va a influir mucho, así como en los otros casos también, en este caso también influye mucho esa experiencia, digamos, histórica, y también en la medida que se va realizando el proceso en esta mina en particular, en una mina o distintas minas particulares donde quizás la información es más acotada, cómo va aprendiendo de las prácticas, ¿ya? Y también se va generando esta regla de carguío que yo le explicaba anteriormente. Es súper importante tener llamarlo como un recetario que te permita ir, bueno, a partir de esta variable o de este comportamiento que yo visualizo de la roca, sea por ejemplo, el Mr. que estaba aquí mencionando Weimer, cuál es mi diseño más óptimo o adecuado para obtener el resultado deseado, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar que no es solo la información va a llevar importante, siempre acompañada de la experiencia, de la expertise técnica. Muy, muy importante lo que te dices, claro. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si no tuviesen toda la información necesaria, la experiencia juega un rol fundamental, y los casos históricos que hayan tenido, ¿cierto? En las voladuras anteriores también, por supuesto. Sí, va a ser más difícil, sí, estamos claros, va a ser más difícil, pero hay formas de abordarlo. O sea, Perfecto. Existe la alternativa. Ya, tenemos una pregunta acá de Gabriel Gurrea. Dice:
buenas tardes, ¿cierto? Rafael, en su opinión, ¿a cuántos años estamos de tener un proceso PIT totalmente automatizado? ¿Y cuáles son las principales amenazas? Es una buena pregunta. Yo, antes de Bueno, responder cuántos años, porque es difícil decir cuántos años, yo diría que hay que entender bien primero que es un proceso de PIT o de perforación y voladura totalmente automatizado, ¿ya? Porque en realidad ese proceso va desde la perforación, o enfocémonos más en la voladura, desde el diseño hasta la ejecución, ¿ya? La ejecución me refiero al carguío como tal, el primado de los accesorios y luego la detonación, ¿ya? Esa segunda parte, que es la ejecución, yo diría que estamos bastante cerca. Hoy día existen tecnologías, nosotros tenemos tecnologías que ya entregan el explosivo totalmente de forma automatizada, es decir, no hay ninguna intervención del operador del equipo que entrega el explosivo para entregar el explosivo. Básicamente su tarea se limita netamente a dar el check a través de la integración de distintos sistemas que le dice, bueno, mira, tú estás en este pozo justamente que va a cargar y este es el diseño que tienes que ejecutar. Entonces le dice sí, confirmar y el sistema automáticamente carga el explosivo, ¿ya? De forma automática y él prácticamente no tiene nada, ¿ya? Hemos avanzado en la iniciación inalámbrica, que es un eslabón previo hacia ya la automatización total o teleoperación total de esa actividad, porque al no tener cables te facilita, que era una limitante, de acuerdo a nuestra experiencia, súper importante, de hecho una limitante realmente limitante para generar todo el proceso teleoperado de eso. Entonces, ya teniendo esos desarrollos, yo te diría que en términos de cantidad de años, no sé, yo te diría 5 o 10 años, quizá en términos de ejecución nosotros ya podríamos estar a, no sé si automatización, pero sí de la teleoperación de la ejecución, ¿ya? Es decir, de la operación en el banco, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del diseño, hemos hablado un poco de esta generación, la utilización de algoritmos para generar la caracterización y que te sugiera a ti de forma automática los diseños adecuados para optimizar el resultado. Y ahí estamos hablando un poco de automatización. Pero yo te diría que eso nunca va a ser totalmente automatizado, ¿ya? Nosotros, de nuevo, nunca tenemos que dejar de lado la expertise, y volviendo a la pregunta anterior, la expertise técnica, ¿ya? Porque siempre tenemos que dejar el espacio a la decisión final del experto, porque hay ciertas variables o ciertas consideraciones que por ahora es súper difícil que estén consideradas en este algoritmo. Sin duda, estos desarrollos que hoy día ya tenemos ayudan mucho a automatizar el proceso, a hacerlo más eficiente y sobre todo ayudar en la toma de decisiones. Pero esa es la idea, ayudar en la toma de decisiones para que finalmente el criterio experto, el que finalmente confirme o si debe ser necesario, realice alguna modificación, en este caso al diseño, para luego ejecutarlo. Pero te diría que yo creo que no estamos tan lejos en general. O sea, de nuevo, en términos de la ejecución de la operación en el banco, estamos bien avanzados y de hecho en minería subterránea ya, bueno, existe un equipo que es mecanizado, que es el paso previo hacia la teleoperación, digamos a distancia y luego ya la automatización. Perfecto. Bueno, como dices tú, el juicio experto ahí, el rol de los ingenieros que tiene que dar el último, Exacto, el último, exacto. vamos, así que si no, no habría pega, si fuera todo automatizado No, y completamente. eso es una buena pregunta porque, o un buen comentario, porque a veces hablamos un poco de este Intro 4.0, de que estamos haciendo la automatización y que de repente decís, bueno, hoy se va a acabar la pega en este caso de las personas, de los técnicos, operadores, y en realidad los estudios demuestran que eso no es así, que en rigor va a haber más trabajo. Lo que sí va a pasar es que el perfil o los tipos de trabajo se van a ver modificados. Hay un micrófono Sí. abierto, parece, de Verónica. Sí, ahí sí, ya, gracias. Ya. Entonces te decía que justamente no es realmente que van a haber menos trabajo, sino que el rol o el perfil del trabajador va a cambiar, ya versus lo que podríamos entender como una minería tradicional, ¿ya? Y efectivamente existen estudios que así lo demuestran. Y ahí volvemos también al tema que en un momento mencionaba, es necesario en ese caso nosotros como industria sernos responsables también de entregarle la herramienta al personal que hoy día está en las operaciones, a todos, de ser capaces de tener las capacidades para adoptar esta nueva forma de trabajar, esta nueva minería 4.0, industria 4.0.
Muchas gracias, Como parte de Rafael. los desafíos. Sí, muchas gracias por la respuesta. Bueno, por la hora ya vamos a cerrar el live. Veo que no hay más preguntas acá en el chat. Así que, bueno, darle las gracias a Rafael primero, ¿cierto? Lo importante de este proceso, lo importante de la caracterización del macizo rocoso, ¿verdad? Que nos ha expuesto acá Rafael. Agradecer su disposición a todas las personas que estaban conectadas en este live y darle el pase a Rafael para que pueda cerrar con algunas ideas, cerrar el tema, dar algún mensaje, Rafael. Sí, no, primero, bueno, de nuevo agradecer la invitación. Yo feliz, y de nuevo hablo aquí seguramente por la empresa, todos nosotros súper felices de participar de esta instancia, así que si tenemos la oportunidad de participar en otra instancia de nuevo para hablar de otros temas relacionados a voladura o lo que estamos haciendo, bienvenido, bienvenido para nosotros. Y sin duda, yo lo invito también ahí a los que les interesa mucho el tema de voladura, a averiguar justamente qué es lo que se está haciendo, en este caso, por ejemplo, como Orica, a visitar las redes sociales, visitar la página web y si no han tenido la oportunidad, se van a dar cuenta justamente ahí la pregunta que tú me hacías en un momento, Tania, de todos los desarrollos tecnológicos que hoy día existen y que ayudan a facilitar las operaciones. Ahí yo creo que se van a llevar una buena sorpresa, que en realidad se está expandiendo no solo a lo que es netamente la voladura, sino que lo que hablamos, la medición de los resultados, desde la perforación hasta la planta, incluso el desplazamiento del material proveniente de directamente consecuencia de la voladura. Así que solo yo lo dejo invitado a visitar y si que tienen alguna pregunta, alguna consulta, yo feliz también de responderlo por separado, que me contacten directamente. ¿Ya? No tengan miedo también. De nuevo, ahí lo que Perfecto, hablamos, ahí. hay que buscar. Así que si me quieren contactar directamente, también bienvenido. Toda la disposición. Qué bueno, Rafael, muchas gracias por tu disposición. Les recordamos a todos que, bueno, este video va a estar disponible ya en nuestras redes sociales, en YouTube, y dar las gracias a todos más que nada, así que muchas gracias por su participación y busquen las oportunidades, como dice Rafael, así que le damos las gracias, síganos en redes sociales y, bueno, la Red de Ingeniería en Minas tiene actividades para hombres, para mujeres, ya, para todos y todes, así que todos están invitados a participar. Muchas gracias, Bien, Rafael, que estén un muy bien. comentario bien breve y ¿Sí? veo cómo me pueden contactar a través de LinkedIn directamente. Yo creo que es lo más fácil ahí buscar y directo. Ya, súper ahí para que busquen a Rafael los que les interese la voladura. Que estén muy bien. Gracias, Rafael. No, gracias a ustedes, que estén súper. Un abrazo.